Imagínese estar casado con un ciudadano estadounidense, además presentar su caso ante las autoridades migratorias y ser aprobado mediante el formulario I-130, que es la petición de familiar extranjero, y en la misma cita donde fue aprobado ser detenido. Ese es el caso de Josué Isaac Aguilar Valle, quien a través de su esposa nos hace llegar su historia y el por qué algo como esto le ocurrió a él. Pues se encuentra tras las rejas, pero ella nos cuenta. Jess, gracias por la entrevista. Ante todo, quiero comenzar preguntándote cómo han sido para ti estas semanas sin tu esposo. Ha sido muy difícil, aparte de que no está mi esposo y cuánto le extrañamos. Entre estas 2 semanas ya casi hayan muchos días que ni siquiera sé dónde está o he hablado con él, entonces ha sido horrible. ¿A ti te tomó por sorpresa que las autoridades migratorias lo arrestaran? Este, no 100% porque había esa posibilidad por la carta de deportación de mi esposo, pero sí me sorprende porque mi esposo no tiene ningún antecedente, no tiene ningún récord criminal, o sea, no tiene por qué ser una prioridad para que fuera detenido y mucho menos sabiendo que nos aprobaron nuestro I-130 en esa misma entrevista. Explícame un poquitico sobre esta carta de deportación que él tenía, cómo Inmigración emite la carta de deportación. Tengo entendido que él entra por la frontera de manera irregular al país. Vamos hacia atrás y cuéntame un poco sobre cómo sucedió todo esto, cómo llegaron a este punto. Ok, bueno, mi esposo entró por la frontera cuando él tenía 14 años y él cuando ese tiempo él aplicó un asilo. Em, el juez le negó el asilo en el 2018 y le pusieron una orden de deportación. Y luego el abogado de él quiso apelar el caso, pero el juez lo negó. Y entonces él tenía esa carta desde el 2018. ¿Y cómo ustedes empiezan a tramitar todo el formulario I-30? Esto es un formulario, para los que no saben, de personas que se casan con aquellos que están de manera legal en Estados Unidos. Cuéntame cómo llegan a esto. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2020, nos casamos en el 2022 y sometimos la I-130 a final del año del 2022. Esta I-130 no la sometimos con abogados, sinceramente no tuvimos abogado. Eso fue por decirlo como un notario que conocíamos que nos sometió esos papeles y estuvimos esperando alguna respuesta de UCI desde el 2022 y no supimos nada hasta el 2024, que UCI nos mandó una carta pidiendo más evidencia. Nosotros sometimos esa evidencia y fue cuando buscamos un abogado, porque ¿Qué vimos que evidencia era? ¿Qué evidencia era? evidencia sobre nuestro matrimonio, o sea, cosas que eran pruebas que nuestro matrimonio era bona fide. Ok. Eh, Sometimos el título del carro, los seguros, bueno, la fecha que diga el acto de nacimiento de nuestro hijo, o sea, cosas así. Eh, y ahí fue cuando buscamos abogado porque ya nos dimos cuenta que, bueno, nuestro caso estaba moviéndose ya en UCI después de casi 2 años. Y en marzo de este 2025 fue que UCI nos mandó una carta, que el 8 de abril íbamos a tener nuestra entrevista. Y luego en la entrevista, ¿qué ocurrió? Ok, entonces en la entrevista, fuimos con nuestra abogada. Solamente nos preguntaron
cómo nos conocimos y cómo mi esposo me pidió matrimonio. Y también estábamos con nuestro bebé, él estaba con nosotros. Eso fue lo único que nos preguntaron. eh, y el oficial que nos entrevistó era una buena persona y nos trató muy bien. Me dio el papel de la aprobación, me la dio en la mano. Me dijo, toma la aprobación, ya su caso está aprobado. Eh, y en eso entró otra oficial, una mujer, y el oficial que nos entrevistó me dijo, necesito que usted y el niño salgan del cuarto. Entonces la oficial nos sacó a la sala de espera y en eso después sale nuestra abogada y me dijo que detuvieron a mi esposo. Pero si te habían aprobado la solicitud que hiciste a través de matrimonio, ¿te dieron alguna explicación, ya sea de inmigración o los abogados, de por qué a él lo detienen si ya estaba aprobada? Por esa carta de deportación que él tenía del 2018. Ya. ¿Él en qué año entra al país? ¿Qué edad tenía? ¿De qué sale huyendo él de Honduras? Él entró, ya te digo qué año fue. Bueno, fue hace 12 años, en el 2013, por ahí, 2014. No sé la fecha exactamente que él entró, sinceramente. Pero él vino de Honduras y en Honduras en ese tiempo había mucha violencia y sobre las maras y las cosas así. Y tengo entendido que llegó cuando era menor de edad. Sí, De tu conocimiento, cuando llega solo, llegó solo, sí, él menor, entró. menor de edad, ¿qué fue lo que tuvo que pasar? Él se entregó a las autoridades, ¿cómo hizo? Sí, él llegó aquí, se tuvo que entregar, estuvo como en un centro de detención juvenil, estuvo creo que 1 o 2 meses. Sinceramente no estoy 100% segura en cuánto tiempo él estuvo detenido, pero sí estuvo detenido de chiquito. Pero me dices que pidió asilo. ¿En qué se basaba su caso de asilo cuando lo solicitó? El caso de asilo de él se basaba en la violencia de las maras y que a él lo amenazaban en Honduras mucho cuando él estaba allá de chiquito. Trataban de Tú decides, te enamoras, decides casarte, tienen una familia, un niño. ¿Qué edad tiene el niño? 2 años. 2 añitos. Y a raíz de esto, él se acoge a tu estatus. ¿Eres residente? ¿Eres ciudadana? Ciudadana estadounidense. ¿Ya de qué país eres? Yo nací aquí en los Estados Unidos. Mis padres son cubanos. Ya. ¿Cómo está Jessica en el día de hoy sabiendo que quizás su esposo no, no pueda salir o lo deporten hacia Honduras? ¿Qué piensas cuando eso te viene a la mente? Me da mucho miedo, no solo por él, pero por nuestro hijo, porque yo sé que aquí en este país es donde mejor futuro podemos tener. Y yo pienso mucho en nuestro hijo. ¿Qué le dices al niño cuando pregunta por papá? Yo solo le digo que papá viene pronto, pero él es muy chiquito, él no entiende dónde está ni qué pasó. A veces cuando hablamos por teléfono, él le habla, le dice, papá, I love you, I miss you, pero él no sabe lo que está pasando, él solo sabe que su papá no está. Más allá de la detención de él, me contaste cuando conversamos por primera vez de que ha estado en varios centros de detención. Cuéntame un poco cuando él lo detienen,
¿Cuál es la trayectoria que ha transcurrido? ¿En cuántos lugares ha estado? ¿Y cómo te has enterado de esto? Ok, cuando a él lo detuvieron, lo mandaron, él fue a Chrome, que es aquí en Miami, en Homestead. A él lo tuvieron en Chrome. Él me llamó como una hora después de que salí de la entrevista en UCI. Bueno, de que me sacaron. Él me llamó como una hora después. Me dijo que estaba en Chrome y que lo estaban procesando. Él estuvo en Chrome 3 días y luego me llamó y me dijo que lo iban a mover. No sabíamos para dónde porque no le dicen, solo le dicen te vas de aquí. Entonces, no había hablado con él. Eso fue si no me equivoco, fue un jueves. Yo no hablé con él hasta, no me acuerdo sinceramente, pero yo sé que él estuvo dos días en lo que ellos le dicen la hielera, que es un cuarto donde ellos los tienen esperando hasta que los procesen. Dicen que es un cuarto súper frío. No sé exactamente cómo será ese cuarto, pero um, después lo movieron de Chrome a Broward Transitional Center, que es en Pompano. Que es otro Eh, condado diferente al condado donde ustedes viven. sí, él estuvo ahí hasta el día 15 de, de abril. Yo me enteré que lo iban a sacar de Broward porque me llamó otro señor que estaba preso con mi esposo. Él me llamó abril 16 en la mañana, a las 8 de la mañana, y me dijo que la madrugada anterior habían sacado a mi esposo. Entonces mi esposo le dio mi número de teléfono a ese señor para que me dejara saber que lo iban a mover. Em, y no supe de él hasta el próximo día, que fue el 16, que me salió en la página de ICE, en el ICE Detainee Locator. Me apareció que estaba en Texas, en Carnes, Texas, que es otro centro de inmigración. Él me logró llamar, me avisó que estaba en Texas y me salió en el sistema así el día 17. Él estuvo ahí como un día nada más. Después me enteré que el 18 lo sacaron, le dijeron que lo iban a sacar otra vez y ya no supe dónde estaba hasta el otro día más esperando, que él me pudo llamar. Me dijo que él estaba aún esperando en la hielera que lo procesaran y que estaba en La Salle, Texas. Y eso es una prisión, no es un centro de inmigración de ICE. Eso es una prisión normal, por decirlo. ¿Qué Eh, explicación dieron para ponerlo en una prisión regular? ¿Él tenía algún récord criminal? no, lo que dicen que no hay espacio en los centros de ICE. Entonces, por lo que yo entiendo, están como contratando las prisiones para poder meter a las personas indocumentadas porque no hay espacio. ¿Y esa información quién te la dio? ¿El abogado? Sí, abogado me dijo que les mueven a las personas porque no tienen espacio. Y ¿Qué bueno, posibilidad dice tu abogado que él podría tener que, a pesar de que tiene una carta de deportación, pero tiene la solicitud por matrimonio aprobada, qué esperanzas te dan? nosotros también sometimos la moción de reapertura em, para reabrir su caso y terminar la orden de deportación porque ya tenemos aprobado la I-130. Entonces
solo toca esperar. Yo tengo mucha esperanza y mucha fe en Dios, pero solo toca esperar. ¿Qué es lo peor que para ti pudiera pasar? Lo peor que pudiera pasar es que lo deporten. Eso es lo ¿Có- peor que pudiera pasar. ¿Cómo te afecta a ti eso emocionalmente, económicamente, en todos los aspectos? Yo dependo mucho de mi esposo emocionalmente. Yo sufro de ansiedad y no ha sido fácil. Este, desde que lo llevaron me siento muy débil, pero tengo que seguir porque tenemos un hijo que depende de nosotros. Em, y mi esposo es muy trabajador, él trabaja muy duro y él me ayudaba a mí con todo. Entonces ha sido muy difícil, pero siempre tratando de luchar lo más que pueda por él y seguir adelante para verlo pronto. ¿Qué hacía tu esposo? ¿A qué se dedicaba? Él ahora estaba de manager en un restaurante. Bueno, sé que solamente te puedes comunicar con él vía telefónica porque me lo comentaste, pero si él tuviera la posibilidad de verte, ¿qué mensaje le quisieras mandar? Yo solo le diría que sea muy fuerte, que ore mucho, que tenga mucha fe en Dios y que sepa que su familia está luchando mucho y estamos haciendo todo lo que podemos por él. Muchísimas gracias, Jessica, por tu testimonio, por darlo a conocer aquí en este programa. Tome nota. Yo sé que es muy difícil y que no todo el mundo puede hablar de lo que le está pasando, más cuando es una situación tan delicada como la que estás viviendo. Te deseo la mejor de las suertes para ti y tu familia. Muchas gracias. José fue detenido aquí en el estado de Florida, donde residía con su familia. Sin embargo, hoy se encuentra en Texas. Su esposa dice que antes fue transportado a diferentes centros de detención, alrededor de 3, pero que este en particular le preocupa porque no es un centro de detención de inmigración, sino más bien una cárcel donde está con presos comunes y que ella tiene mucho miedo de que algo le pueda ocurrir a su esposo. Esperan que su asesor legal le pueda tramitar la salida y que pueda regularizar su estatus. Ellos tienen un niño de 2 años, así que esperan poder reunirse nuevamente. Así que usted tome nota de este caso porque le puede ocurrir a un conocido, incluso a usted que nos está viendo. El obstáculo principal de Josué es su orden de deportación que tenía hace muchos años. Hasta la próxima.